Buenas noches, bendiciones para todos allá en casa y espero que vayan mirando cómo van a aprovechar el tiempo y lo deben de aprovechar bien, porque el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia que aprovecharan bien el tiempo porque los días son malos con esto del coronavirus. Está generando situaciones y hasta problemas en casa, porque las familias nunca estaban juntas, y ahora que están juntas mucho tiempo, pues hay hasta conflictos entre los esposos, entre los hijos con los padres, y espero que usted como cristiano no vaya a tener conflictos hoy en día. El tema que voy a compartir precisamente es para que todos, desde el más chico hasta el más grande de su casa, entienda lo importante que es alabar y adorar el nombre de Dios en medio de cualquier circunstancia. Preparen su corazón para recibir este tema, que espero que sirva para que usted y yo juntos alabemos y adoremos el nombre de Dios siempre. El tema que les voy a compartir es la familia y la alabanza. Y Señor, en esta noche, como siempre lo he hecho, reconozco públicamente que sin ti nada podría yo hacer, que esto no funcionaría sin tu presencia, sin la manifestación de tu Espíritu Santo. Oro para que tú obres con tu Espíritu Santo y para que obres en el corazón de cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los hijos, de las hijas que están en casa, para que juntos podamos recibir esta palabra y podamos entender lo importante que es alabar y exaltar tu nombre. Oro, Señor, para que cada uno de los miembros de cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda entender, como lo estoy entendiendo yo, que tenemos que alabarte y adorarte siempre. Y espero, Señor, que esta palabra quede sembrada en sus corazones por tu Espíritu Santo y traiga libertad a los cautivos, traiga sanidad a los enfermos, traiga arrepentimiento al pecador. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. La familia y la alabanza. No siempre estamos bien, a veces las cosas se nos pueden complicar, como el día de hoy, con esto del COVID-19, o de pronto estemos rodeados de enemigos o de necesidades y problemas. Debemos de aprender o entender que aún en medio de todo lo que estemos pasando, la alabanza a Dios es una forma de declarar la victoria sobre todo mal que nos esté aquejando o nos quiera aquejar. Es bien importante que usted y yo entendamos que tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Porque cuando usted alaba y adora al Señor, cambian las cosas. Obviamente que antes de componer un salmo o ponernos a alabar a Dios, hay que poner en las manos de Dios, por medio de la oración, todos los problemas. Y una vez que ya lo hicimos, entonces alabamos a Dios, dando por hecho de que Él está obrando a nuestro favor. En uno de los cursos básicos se les da un tema relacionado con la alabanza a Dios, con el fin de que todos alaben el nombre del Señor y todos aprendan a alabar el nombre del Señor. Desde que se convierten a Cristo, se les empieza a enseñar a orar y se les explica que alabar a Dios es una forma de orar. Y alabar a Dios es reconocer sus cualidades o virtudes, como el reconocer que Él es bueno, el reconocer que Él es fiel, el reconocer que Él es sanador, el reconocer que Él es santo, el reconocer que Él es proveedor, el reconocer que es libertador, el reconocer que Dios es misericordioso. Y lo tenemos que expresar con cantos, con gritos de alegría, con himnos, con danza, con instrumentos musicales. El objetivo de este tema, y oré y seguiré orando, que se cumple el objetivo, orar y alabar a Dios. Salmo 3 del 1 al 6 es un salmo escrito por el rey David, en donde expresa a través de este salmo
y dice: oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él la salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. De pronto el rey David se encontró rodeado de enemigos, y no eran cualquier enemigo, era su propio hijo Absalón con un gran ejército, y lo quería matar para ocupar su lugar. Y David, en lugar de confiar en sus soldados, decidió confiar en Dios, y después de orar, seguramente que puso su vida en las manos de Dios y dijo: Señor, muchos son mis adversarios, líbrame de ellos, protégeme de ellos, dame la paz en medio de estos peligros. Y después de orar, seguramente que compuso este salmo en el cual declara proféticamente lo que él pidió, lo que le pidió a Dios. Se puso a alabar a Dios, declarando lo que pidió como un hecho real. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Después de orar, compuso el salmo y dijo: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y eso es bien importante, porque cuando usted se pone a orar por cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que esté afligiendo su vida, después de orar, usted tiene la paz del Señor. Tenga la certeza de que Dios ya tomó en sus manos ese problema, y usted se puede poner a alabar y adorar al Señor, declarando: no temeré, porque Dios está conmigo. No temeré a 10 millares de gentes, como lo dijo el rey David en este salmo, que pusieran sitio contra mí. En el versículo 3 de este salmo, en este verso dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me cuidaba o me vigilaba. Cabe señalar, amados y amadas, que el sueño no se concilia muy fácilmente en medio de una crisis. David pudo haber pasado noches en vela cuando su hijo Absalón se rebeló y reunió un ejército para matarlo. Sin embargo, David durmió tranquilamente aún en medio de la rebelión. A veces yo he tenido experiencias de que no puedo dormir porque hay problemas en la iglesia, ocurren cosas que a veces nos cuesta trabajo compartir con todos ustedes, pero hay cosas que a veces no nos dejan dormir. Yo creo que no solamente a mí, sino a cualquier pastor, y a veces nos tenemos que levantar y nos tenemos que poner a orar, y una vez que ya oramos por ese problema, esas cosas que no nos permiten descansar en paz, nos vamos y nos dormimos y descansamos en paz, porque solamente Dios nos puede hacer descansar en paz, dormir tranquilos, como lo hizo el rey David. Hay hermanas que a veces nos platican que tienen problemas muy fuertes o necesidades, y nos platican que se levantan a las 3, 4 de la mañana y se ponen a orar por esa situación, y después se duermen y descansan muy tranquilas, porque así también lo hizo el rey David, y así lo debemos hacer todos. Antes de dormir, poner en las manos de Dios todos los problemas y necesidades, todo aquello que nos está afligiendo, y después, antes de dormir, te puedes poner a alabar y adorar a Dios y declarar: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me cuidaba o me vigilaba. Repito que el sueño no se concilia muy fácilmente en medio de los problemas o de las crisis. El rey David pudo haber pasado noches en vela cuando su hijo Absalón se rebeló. ¿Qué hizo el rey David para decir en este salmo: yo me acosté y dormí porque el Señor me cuidaba? ¿Qué hizo? El versículo 4 lo dice: David clamó a Dios y él lo escuchó desde su santo templo.
la seguridad de que Dios escucha y responde, le dio a David esa seguridad de poder irse a dormir tranquilamente. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad que Dios ha tomado en sus manos las cosas que nos están afligiendo o las necesidades. Si usted se pasa la noche despierto por la preocupación de no poder cambiar las circunstancias, derrame su corazón delante de Dios en oración. Póstrese delante del Señor, y si tiene que llorar, llore delante de Dios, porque en alguna vez les dije, si usted llora delante de Dios, el diablo no le va a hacer sufrir allá afuera. Si usted llora en la presencia del Todopoderoso, Dios le va a dar la victoria y el diablo no lo va a hacer sufrir. Cuando tenga tantas preocupaciones y tantas necesidades, derrame su corazón delante de Dios en oración y después agradézcale, porque Él lleva las riendas de todo. Él tiene en sus manos sus problemas y sus necesidades. Y luego que ya oró y puso en las manos de Dios su problema y necesidad, luego descanse alabando a Dios, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Lo dice el Salmo 22, versículo 3. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y cuando usted después de orar se pone a alabar y adorar al Señor, pues en un momento dado hace que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Y Él toma control de todas las cosas que están afligiendo su vida. Y usted puede descansar a gusto, puede descansar tranquila, tranquilo. Ya puso en las manos de Dios el problema, ya puso en las manos de Dios al hijo o a la hija, o ese matrimonio que tiene problemas, o a ese hijo que no se está portando bien. Ya lo puso usted en las manos de Dios. Ahora alabe y adore al Señor, declarando que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. Y usted puede gritar: aleluya, Señor, tú eres grande, tú eres mi Dios, el eterno, el todopoderoso, aleluya. Usted puede alabarlo y adorarlo después de haber puesto en sus manos cualquier necesidad. Leí una frase que dice así: ríos de bendiciones bajan del cielo cuando oramos. Repito, ríos de bendiciones bajan del cielo cuando oramos, cuando clamamos al Señor. Entonces ríos de alabanza deben de subir hacia allá, hacia el cielo, hacia el Todopoderoso. Si un montón de bendiciones bajan del cielo cuando tú oras, cuando tú clamas al Señor, entonces debes de ofrecer ríos de alabanza para el Señor, y debes de alabarlo y de exaltarlo, porque Dios es grande. Esto me recuerda al rey Josafat, rey de Judá, que de pronto se vio amenazado por un ejército que lo superaba en número y le dio miedo, y se puso a orar o clamar a Dios, poniendo en sus manos a los tres problemas que lo amenazaban. Sus tres problemas eran los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Tres ejércitos aliados que venían contra de él. Él sintió miedo y se puso a orar delante del Señor. Y después de orar, poniendo en las manos de Dios esos tres problemas, esos tres ejércitos que se aliaron, después de orar, Dios le respondió por medio del profeta Jaziel, diciéndole: no hay necesidad de que ustedes peleen, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esténse quietos y vean la salvación de Dios. Y una vez que Dios les respondió, se organizaron, y Josafat les dijo que se pusieran a alabar a Dios, diciendo: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y mientras ellos alababan a Dios, Dios estaba obrando a su favor. Yo creo que después de orar, como les dije hace un momento, después de que Josafat vio a los problemas, se puso a orar. Después de orar, recibió una respuesta de parte de Dios a través del profeta Jaziel,
en donde el Dios le dijo: no es vuestra la guerra, sino la de Dios, estad quietos y vean la salvación. Después de eso, Josafat se organizó y mandó que todos se pusieran a alabar a Dios, diciendo: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y mientras ellos estaban alabando a Dios, Dios estaba obrando a su favor. Vamos a ver segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver algunos versículos. Usted lea en casa todo el capítulo. Nosotros vamos a leer solamente algunos versículos de este libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 4 al 5. Dice así: y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Vamos a ver el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Del 14 al 15. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. Dice: no habrá más para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Del 21 al 22. Ellos salían. Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En el verso 4 y 5, ¿qué hizo Josafat? Orar o clamar a Dios. En el verso 10 están los tres problemas que puso en las manos de Dios. En el 14, 15 y 17 reciben la respuesta, y en respuesta a la oración se pusieron a alabar a Dios con fuerte y alta voz: glorificad al Señor, porque su misericordia. Y no les sigo, pero me dan ganas de alabar y adorar al Señor con todo mi corazón, para que usted también, cuando tenga problemas, cuando se vean problemas parecidos a los de Josafat, que se sienta rodeado de enemigos, rodeado de problemas. Los problemas de Josafat eran 3 ejércitos aliados, y él se puso a orar pidiendo a Dios que se manifestara y lo ayudara. Y una vez que se puso a orar, Dios le respondió a través del profeta Jaziel, y le dijo: estad quietos y ved la salvación, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y una vez que recibió la respuesta, se organizó y organizó al pueblo de Israel para decirles: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Yo espero que usted también, cuando tenga problemas o situaciones que sienta que
que lo ahogan o que lo oprimen o que lo afligen, se ponga usted a orar, no se quede a chillar o a lamentarse cuando tenemos un Dios grande que responde a la oración de su pueblo y de sus hijos que claman a Él. La Biblia nos da lo necesario para ilustrar este tema acerca de lo importante que es la oración y la alabanza. La Biblia nos habla, nos da una infinidad de testimonios, pero la Biblia nos habla de una mujer que estuvo afligida y triste mucho tiempo porque no podía tener hijos. Pero después de orar por algún tiempo, y fue mucho tiempo, Dios le concedió la petición de su corazón. Y después de recibir la respuesta a su oración, y una vez que fue cubierta su necesidad, alabó a Dios con una hermosa alabanza. Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Estamos hablando de una mujer que se llamaba Ana y que era estéril. Y por lo que ella estuvo orando algún tiempo, un largo tiempo, fue que Dios le diera un hijo. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Vamos a ver el versículo 20. Usted lea en casa todo el capítulo. Yo solamente estoy usando algunos versículos de la Biblia para poder hacer llegar a ustedes este tema, y el objetivo del tema es que alaben a Dios, que oren y alaben a Dios. Versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Y vamos a ver 1 Samuel 2, del 1 al 2. Aquí mismo dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensañó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta mujer estuvo orando algún tiempo pidiendo que Dios le concediera tener un hijo. Una vez que Dios le dio la respuesta y tuvo a un hijo que le llamó Samuel, que significa Dios, ¿qué? Dios responde. Una vez que recibió esa respuesta a su oración, ella compuso una hermosa alabanza que está precisamente al empezar el capítulo 2. Usted lea todo el capítulo hasta el versículo 11 y va a encontrar una alabanza que surge de un corazón agradecido, de un corazón que recibió una respuesta de parte del Dios Todopoderoso. Esa es la hermosa alabanza y usted la conoce, que está en casa. La hemos cantado aquí. Los moderadores de la alabanza nos han guiado y la hemos cantado una y otra vez. Y yo he dado temas parecidos a este y a veces les he dicho, ¿y qué les parece si la cantamos, no? Aunque no me la sé toda, yo sé una pequeña parte que dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios, por cuanto me regocijo en tu salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios, por cuanto me regocijo en tu salvación. Diré que no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, y no hay santo como mi Dios. Aunque a veces los canto y le cambio alguna palabrita, alguna letra, hermanos, pero es hermoso alabar y exaltar la grandeza del Señor.
Este canto es hermoso, salió del corazón de una mujer que después de haber orado se puso a alabar y adorar al Señor, porque Dios responde a la oración. Otro ejemplo que nos hace ver lo importante de orar y alabar a Dios es el del profeta Jonás. Este profeta estaba en una situación que a nadie le desearía, pues se lo tragó un pez. Y estando en esa situación, dentro del vientre de un pez, ahí oró a Dios y después lo alabó. Aún adentro del vientre se entiende que se puso a orar y se puso a alabar al Señor. Y Dios hizo que el pez que se lo tragó lo escupiera. Cualquiera se puede sentir ahogado como lo estaba Jonás dentro del vientre del pez. Cualquiera se pudiera sentir ahogado por los problemas, como si estuviera en un vientre de un pez, como si sintiera que un pez grande se lo hubiera tragado y no pudiera salir de ese pez, y no pudiera salir de esos problemas, de esas situaciones. Pero si ora como lo hizo Jonás desde el vientre y después se pone a alabar a Dios, Dios le puede resolver esos problemas que lo ahogan. Porque Jonás se puso a orar en el vientre y se puso a alabar a Dios desde el vientre, según lo que vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Vamos a mirar, a buscar al profeta Jonás y vamos a ver el capítulo 1, versículo 17. También usted lea todo el capítulo, todo el libro en casa. Yo nomás me estoy apoyando en algunos versículos para compartir este tema acerca de lo importante que usted ore y alabe a Dios con todo su corazón. Jonás 1, verso 17 dice así: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé qué aroma tenía Jonás después de que estuvo 3 días en el vientre del pez y después lo arrojó en la playa ahí para que fuera a hacer la voluntad del Señor, porque por rebelde y desobediente es que se lo tragó el pez. Y a veces por rebeldes y desobedientes también sentimos que nos traga un pez y que estamos ahogándonos dentro de ese pez. Pero una vez que nos arrepentimos y oramos al Señor pidiendo su ayuda, el Señor nos perdona y nos saca de esas situaciones que parecen que nos están ahogando, como estaba Jonás. Vamos a ver el capítulo 2, del 1 al 2 de este mismo libro. Dice ahí: entonces oró Jonás al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó desde el seno del Seol. Clamé, y mi voz oíste. Verso 7, y luego nos brincamos al 9. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Versículo 10: Jonás, después de orar y recibir la respuesta, dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Algo que como cristianos debemos de ofrecer, como lo dice el escritor de la carta a los hebreos, que debemos ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Debemos de alabar y adorar a Dios después de que oramos, después de que clamamos a Él. Dé por hecho que Dios ya tomó en sus manos su problema y póngase a alabar y adorar el nombre de Dios, porque va a ver usted su grandeza, porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que Él oye la oración de aquellos que le buscan, si Él dice en su palabra
que Él oye el clamor de aquellos que claman a Él y les enseña cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. Créalo, Dios es fiel, Dios le va a responder. Dice dice el escritor de un libro de ilustraciones, que no hay nada que agrade tanto a Dios y nada que bendiga tanto al hombre que ora como su alabanza a Dios. Repito, dice el escritor de un libro de ilustraciones que no hay nada que agrade tanto a Dios y nada que bendiga tanto al hombre que ora como su alabanza a Dios. Una vez dice este hombre, experimenté una gran bendición estando en China al recibir malas noticias y tristes de su familia, y esto lo abatió grandemente. Estaba lejos de su familia, la cual estaba pasando momentos difíciles, pero este hombre dice que oró mucho por esos problemas, y a pesar de ello se sintió más abatido cada día por estar tan lejos de su familia y saber que ellos estaban con necesidades y problemas. Y él oraba y oraba y seguía abatido, se sentía cada día peor. Entonces acudió a un templo a orar más y vio en la pared unas palabras que decían: prueba dando gracias a Dios y alábalo por su fidelidad, y alábalo porque Dios es bueno. Y lo hizo, y dice que a partir de ese momento desapareció su abatimiento para no volver jamás. Por eso es muy importante que después de orar hay que creer que Dios ya tiene conocimiento del problema y le demos gracias o le alabemos como un acto de fe, de que creemos que Él ya está obrando. El escritor del Salmo 92, en el verso 1 y 2, tenía razón cuando dijo: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hace muchos años yo era vendedor, me dedicaba a la venta de abarrotes por mi propia cuenta, muchos años. Tendrá unos 35 años, 38 años. Yo tenía poco tiempo de convertido a Cristo, pero estaba yo en mi primer amor, estaba yo en los primeros años, y yo me iba a trabajar, y antes de irme a trabajar, que era en ventas, en la venta de abarrotes, yo me ponía a orar y pedía a Dios: Dios, ayúdame para que yo pueda vender lo suficiente para cubrir los gastos de la camioneta, un salario para mí, y tener dinero para comprar más mercancía y continuar atendiendo a los clientes. Y yo oraba, y cuando regresaba con la camioneta vacía de mercancía. Entonces yo me venía cantando: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo cantaba esa alabanza. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar también en una empresa, yo oraba en la mañana antes de salir de casa y le decía: Señor, ayúdame para que yo pueda lograr los objetivos que me pide la empresa para la cual trabajo, y pueda colaborar con mi supervisor para cubrir su cuota de ventas que le pusieron a él. Yo me ponía a orar por la mañana y salía, y a veces iba conmigo el supervisor, y le doy gracias a Dios porque íbamos, y la verdad es que era hermoso, era hermosísimo mirar
cómo llegaba yo a las tiendas y los clientes me decían, sí, bájeme una caja, bájeme 2 cajas o bájeme 3. Yo empezaba a bajar. Ya por la tarde, después de haber recorrido toda la ruta, regresábamos con la camioneta vacía y obviamente mi supervisor estaba contento. Y a lo mejor a mí me tomaban como a loco porque siempre metían Dios en todo. Pero yo me venía manejando y mi chofer sentado a mi lado, es mi supervisor a mi lado. Yo venía manejando y venía cantando precisamente ese canto. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que orar, poner en las manos de Dios todas las situaciones. Y una vez que ya las pongamos en las manos de Dios, da por hecho que va a suceder. Da por hecho que Dios te va a bendecir, porque Dios no es mentiroso, Dios es fiel. Si tú oras y le pides al Señor, Él te va a dar. La misma palabra de Dios lo dice. Jesucristo lo dijo: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Uno tiene que pedirle al Señor en oración por cualquier problema o necesidad que tengas. No importa que sea muy difícil. No importa que estés rodeado de enemigos y de problemas. Tú tienes que aprender a orar y poner las cosas en las manos de Dios y confiar en Él. Y una vez que ya oraste, ponte a alabar a Dios como si ya estuvieras viendo las cosas resueltas, porque Dios ha tomado el control, porque Dios es fiel. Los salmistas o el salmista no podría cantar o alabar a Dios de esa forma en que lo escriben, de esa forma en que lo narra en los salmos, si primero no hubiese orado y creído que Dios es fiel. Y es por ello que dice: bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciando que tú eres misericordioso y fiel, por cuanto me has alegrado con tus obras o respuestas. Una vez que se ponen en las manos de Dios todas aquellas cosas que nos están afligiendo, uno puede cantar salmos de alabanza a Dios, y eso cambia todas las cosas a nuestro favor. Podemos ver cosas sobrenaturales si aprendemos a alabar a Dios. Obviamente después de poner en sus manos en oración todas las cosas. El día que el apóstol Pablo y Silas, por haber liberado de un espíritu de adivinación a una mujer, fueron puestos en la cárcel, porque esa mujer le daba mucha ganancia a sus dueños adivinándoles a la gente su futuro. Por ahí andaba Pablo y Silas y a la mujer le echaron fuera los demonios o el espíritu de adivinación, y sus dueños se enojaron mucho. Y se enojaron mucho, tanto así que los acusaron y los echaron en la cárcel. Estando ellos en la cárcel, se pusieron a orar y después se pusieron a cantar. Y a medianoche tembló y se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero y su familia se salvaron. Todo se aclaró para ellos. Y después hasta les pidieron por favor que salieran de la cárcel y se fueran. Esto me hace entender que cuando alabamos a Dios, todo aquello que nos esclaviza o nos hace sufrir o nos quiere hacer sufrir se desvanece. Cambia todas las cosas cuando usted se pone a orar y a alabar el nombre del Señor, como le pasó a Jonás, como le pasó a Ana, como le pasó al rey David, como le pasó al apóstol Pablo y a Silas, que estando en la cárcel se pusieron a orar, se pusieron a alabar a Dios, y tembló la tierra y la cárcel se abrió.
Vamos a ver Hechos 16 del 23 al 26. Hechos 16 del 23 al 26. Dice así: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a ver del 39 al 40. Y viniendo le rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de que los echaron a la cárcel por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, pues sus dueños se enojaron, los acusaron, los echaron a la cárcel. Llegaron a la cárcel, estaban ellos encadenados, y seguramente no se veía ni cómo ni cuándo los iban a soltar. Sin embargo, ellos se pusieron a orar y a alabar a Dios. Y como lo acabamos de leer, tembló la tierra, hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, y a partir de ese momento cambió todo para ellos y hasta para el carcelero, pues esa noche él y su familia fueron salvos y se bautizaron. Y después hasta le rogaron que salieran de la cárcel y se fueran. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando uno alaba a Dios, las cosas cambian para bien de aquellos que oramos y alabamos a Dios. Y eso es una promesa de Dios para aquellos que le aman. Es una promesa que Dios nos ha dado y que seguido la recordamos, porque a veces nos ocurre, si no es a uno, es a otro, que la están pasando muy mal, que les pasaron, que tienen problemas, que los corrieron del trabajo, que se enfermó un hijo, que hay vecinos que le están fastidiando la vida. Y entonces Dios nos guía y nos lleva a ese versículo de la Biblia, y lo compartimos a la iglesia, lo compartimos a usted, hermano, hermana, para que tenga la seguridad de que lo que está viviendo, Dios lo está permitiendo y es para bien y no para mal. Romanos 8:28 lo dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ante cualquier dificultad debemos de orar, y después de orar debemos alabar a Dios, y a partir de ese momento podemos decir, como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Dios nos llamó para ser más que vencedores. Pero no estamos exentos de que, a pesar de que estemos leyendo la Biblia, que a pesar de que nos estemos congregando, a pesar de que estemos haciendo bien las cosas en el trabajo, a veces ocurren situaciones en las que nos va como si fuéramos malos, como lo dice también la Biblia, ¿no? Hay hombres que les va como si fueran justos. Hay hombres malos que les va como si fueran buenos o justos. Y hay hombres buenos que les va como si fueran hombres malos e injustos. Y así te puede estar yendo hoy en día a ti, hermano, hermana, que estás escuchando esta palabra.
Pero estés pasando por lo que estés pasando, no te preocupes, solamente métete en oración delante del Señor. Y una vez que ya oraste por ese problema, por ese yerno, por esa hija, por ese matrimonio que tiene problemas, una vez que ya te pusiste a orar por ese matrimonio, o ya te pusiste a orar por ese hijo, ese familiar que está enfermo, o ya te pusiste a orar para que haya provisión, o ya te pusiste a orar para que Dios obre en el corazón de algún familiar, para que deje algún vicio y se corrija. Tú ya oraste, ya lo pusiste en la mano de Dios. Ahora ponte a alabar y adorar el nombre del Señor, porque Dios es fiel, porque Dios oye la oración de aquellos que le buscan, porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque para Dios no hay nada imposible. Es todo lo que tienes que hacer, orar y alabar a Dios. Y entonces vas a ver que cambia todas las cosas para ti, y son para bien y no para mal, y son para que tú glorifiques y exaltes el nombre del Señor y lo alabes con todo tu corazón. En conclusión, es importante que como varones entendamos lo importante que es el orar y alabar a Dios. Pero no solo los varones, toda la familia, la esposa, los hijos. ¿Por qué hemos de alabar a Dios? Porque Él es Dios y nos ha dado muchas respuestas a las oraciones, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es digno de ser alabado, porque está escrito: todo lo que respira, alabe al Señor. Lo dice el Salmo 150 del 1 al 6. Ahí es el último salmo de la Biblia. Con eso usted se debe de quedar bien grabado en su corazón, que el libro de los Salmos se compone de 150 y termina con este salmo en donde se está animando a que todos lo que respira alabe al Señor, todo lo que respira. Se lo voy a leer. Dice el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¡Aleluya! Todo lo que respira. Usted está ahí en casa, ahí están sus hijos, ahí están sus hijas, ahí está su esposo, ahí está su esposa. Respiran, pues usted tiene que alabar el nombre del Señor. Para mí una de las cosas más hermosas y que hoy en día disfruto es alabar a Dios en cualquier lado, a donde me invitan a predicar y todo, haya instrumentos o no haya instrumentos, dan un tiempo en ese grupo, en ese lugar para alabar a Dios. Y miren, yo me pongo a alabar y adorar a Dios, porque está escrito que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Puede ser una iglesia chiquita, puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia de gente de bajos recursos, puede ser una iglesia donde hay recursos económicos más altos que los de otros. Pues en cualquier lugar yo voy a alabar y adorar al Señor, y no lo hago para que me escuchen los demás, yo lo hago porque hay convicción en mi corazón que yo tengo que alabar a Dios en cualquier lugar a donde vaya, porque ha sido bueno conmigo, me perdonó mis pecados. Desde hace más de 30 y tantos años me perdonó mis pecados, me dio una vida nueva, me dio la vida eterna y me ha dado infinidad de bendiciones. Con mayor razón hoy tengo que decirle a usted, hermano y hermana que esté en casa, y a los que estén oyendo este mensaje: alabe y adore el nombre de Dios siempre con todo su corazón, porque aún está escrito: todo lo que respira, alabe al Señor. Si no hay instrumentos, alábalo a capela. No tienes que esperar que haya instrumentos de los mejores para alabarlo. Alábalo y exáltalo con tu corazón, con tu garganta, con la espada de 2 filos en tus manos,
Ofrécele ese sacrificio de labios que confiesa su nombre y alábalo y exáltalo. No estamos exentos de los problemas o dificultades por ser hijos de Dios, pero sabemos que tenemos a Dios y Él nos ayudará a salir bien en todo. Pero hay que orar y después alabar a Dios. O primero puedes alabar a Dios y después orar, como quiera, pero hazlo. ¿Qué le parece si en esta hora oramos? Porque a lo mejor usted ya no alcanza a recibir este mensaje a esta hora que es la noche. A lo mejor usted va a abrir este mensaje y lo va a escuchar el día de mañana. A la hora que lo abra, dése un tiempo para que al terminar de escuchar el tema, ¿qué le parece si se pone a orar? Y después de orar, cada quien se toma un tiempo para alabarlo con sus propias palabras. O si sabe algún canto que exalte a Dios, alábelo, alábelo. Y Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo quiero poner en tus manos a cada familia que esté en casa. Y quiero pedirte, Señor, que obres con tu Espíritu Santo en ellos, para que cada uno de ellos te alabe, te exalte, te glorifique. Que cada uno de ellos que respira ahí en casa te alabe y te exalte, porque está escrito: todo lo que respira alabe al Señor. Y oro a ti, Señor, para que cada familia tenga en su corazón el querer como el hacer, por tu buena voluntad, el alabar y adorar tu santo nombre, porque tú eres digno, tú eres grande. Tú cambias todas las cosas cuando alguien te alaba y te adora. El mismo diablo no puede soportar la alabanza de un corazón agradecido. El mismo diablo no puede soportar la alabanza de alguien que está agradecido contigo y te alaba y te exalta con todo su corazón. Hoy oro, Señor, para que la iglesia, tus hijos que están en casa, los jóvenes, las jovencitas, entiendan lo importante que es orar y alabar y exaltar tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres el proveedor, el sanador, el restaurador, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Aleluya. Ora a ti, Señor, ora a ti para que cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, después de orar por cada uno de sus problemas y necesidades, te alaben exaltando tu nombre, declarando a través de ese canto que tú ya tienes el control, que tú has tomado en tus manos esas necesidades y que tú ya estás obrando a su favor. Señor, el alabarte y adorarte es una forma de declarar que ya tenemos las cosas sin verlas todavía, porque esa es la fe, estar seguros de que vamos a recibir las cosas sin verlas todavía, pero seguros de que tú eres real y que tú las has tomado en tus manos. Señor, oramos a ti con esa certeza en nuestro corazón de que tú eres Dios, de que tú vas a bendecir a tu iglesia, vas a bendecir a cada familia en sus hogares, aunque no estemos reunidos aquí en el templo, pero están en casa. Tú les vas a bendecir y tú les vas a manifestar tu poder. Señor, si quieres bautizar con tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos ahí uno en casa, bautízalos con tu Espíritu Santo. Derrama tu poder sobre sus vidas, sobre cada familia que esté en casa. Y si hay alguno que está enfermo en este momento, en el nombre de Jesús oramos a ti, pidiendo que pongas tu mano de poder sobre el enfermo y lo sanes. Si hay alguno que tiene un espíritu maligno, pues en el nombre de Jesús lo echamos fuera de su vida, fuera en el nombre de Jesús, declarándolo libre del poder del diablo, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y Señor, oro a ti para que si hay un matrimonio que tenga problemas, que lo están llevando al divorcio, que los han llevado a pensar en separarse o divorciarse, te suplico, Señor, que te manifiestes en el corazón de estos matrimonios y los ayudes, Señor. Ponles en su corazón el reconocer cada quien sus faltas y corregirse, y restaure sus matrimonios, y restaure esos matrimonios que el diablo quiere destruir. Restáuralos, Señor, sánalos, sana las relaciones familiares en casa, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno está
enfermo del coronavirus, también te pedimos, Señor, que le sanes. Para ti no hay nada imposible. Pon tu mano de poder sobre ese que está enfermo, ahí en casa o en cualquier lugar. Pon tu mano poderosa sobre él y sánale, Señor, sánale. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y la honra. Y te alabamos y te exaltamos, porque grande eres tú y grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre si solamente tú eres santo? Aleluya, aleluya. Amén, amén. Y bueno, amados hermanos, quisiera seguir orando y clamando al Señor junto con ustedes allá en casa. Pero yo espero que usted continúe orando, continúe alabando al Señor. Si es necesario, siga usted orando ahí en casa. Yo ya concluí el tema y ya oré de esta manera, pero ahora usted ahí en casa siga orando, y después de orar por todos los problemas y necesidades, póngase de acuerdo con su familia y pónganse a alabar a Dios con un canto que todos sepan, que exalte la grandeza del Señor. Que el Señor les bendiga y no se desanime, no desmaye, porque este tiempo en donde estamos en casa, debido al coronavirus, esta plaga, es para glorificar el nombre del Señor, y es para aumentar la fe, es para que creamos y apliquemos la fe en nuestra forma de vida y creamos que Dios es proveedor, es sanador, y que Dios nos va a sacar adelante de estas situaciones y de cualquier situación que quiera afligirnos. Confía en Dios, que Dios los bendiga. Ya, párale.